Buenos días, buenas tardes y buenas noches según donde nos esté viendo. Esta es su programación de OLAM 7. Gracias a Dios que nos permite el privilegio, el don de la vida de poder estar aquí frente a ustedes para hablar, para que podamos estudiar la palabra de Dios, que es lo que tanto a todos nos debería de involucrar en gran manera en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo para poder aprender y crecer espiritualmente, para estar listos cuando Él venga en gloria y majestad, muy pronto por segunda vez a la tierra, como Él ha prometido. Le agradecemos a usted, querido amigo y hermano, por estar pendiente de esta programación, invitándoles para que usted pueda enlazarnos en cualquier lugar donde se encuentre en el mundo entero. Si usted tiene un aparato de comunicación, usted puede enlazar con una señal de internet la página web que es olam7.tv y también el canal de YouTube OLAM7HD Honduras. Qué bueno es que podamos estar acá nuevamente para abrir las páginas de este sagrado libro que tenemos a disposición, y gracias a Dios que hasta el momento esto está pues de una manera libre, accesible para todo el que quiere estudiar la Biblia sin restricciones, por lo menos hasta este momento, ¿verdad? Sabemos de que va a llegar el momento cuando esa libertad va a ser coartada, ya no va a ser posible y vamos a tener que estar pues escondiéndonos, vamos a tener que hacerlo de una manera sigilosa, siguiendo con el estudio de la palabra, porque ese es el pan de vida, ese es el pan que necesitamos nosotros diariamente para poder ser instruidos en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para cumplir su voluntad y glorificar su santo y bendito nombre. Les invito para que, como es nuestra costumbre, podamos elevar una plegaria al Creador, que sea Él quien dirija nuestro estudio en esta oportunidad. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, queremos agradecerte por este tiempo maravilloso que nos regalas para poder conversar, para poder estudiar a fondo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través de la obra del Espíritu de Dios para poder entenderla. Es la única forma que nosotros tenemos. En nosotros no hay sabiduría, no hay entendimiento suficiente como seres humanos mortales para poder captar la profundidad de tu evangelio. Capacítanos, abre nuestras mentes y corazones de tu siervo que está aquí en este momento para trazar tu palabra, porque en este momento lo que queremos es escuchar la palabra de Jehová. Y también la mente y el corazón de cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, para que lo puedan atesorar, para que pueda ser de gran ayuda para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Que cada familia también pueda ser impresionada por el poder de tu palabra. Guíanos a toda verdad. Te pedimos todos estos favores y te lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro único y personal Salvador. Amén. Muy bien. Estamos listos para comenzar con el tema de esta oportunidad, que tiene que ver con un pasaje de las Escrituras que es de los más famosos, de los que más utiliza la gente que estamos involucrados en esto del evangelismo, de la predicación, de compartir el mensaje en diferentes iglesias, y como lo es el sermón profético, el gran sermón profético de Jesús, dictado en los capítulos 24. Mucho se habla mayormente de Mateo 24, y se dice el sermón profético de Mateo 24, pero en realidad el sermón profético de Jesús, que fue el más largo que tuvo registrado aquí, está registrado en Mateo 24 y Mateo 25, los dos capítulos, aunque estén separados. Recordemos que en las Sagradas Escrituras al inicio, pues no fue
colocado, la escritura no fue hecha separadas por versículos, por subtítulos o por capítulos, no, para nada. Fue escrito a base de pergaminos largos, donde había que tener mucho tiempo, mucha paciencia para buscar ciertas palabras, ciertas frases que costaban mucho. Entonces, se hizo la separación de capítulos, versículos, para poder ayudar a la gente a encontrar las citas que en algún momento se habían leído. Y aparentemente, a simple vista, pareciera que Jesús dijo un sermón en Mateo 24, mencionó un sermón, y luego el otro sermón en Mateo 25, pero no, es un solo sermón que él dio en los dos capítulos. Y este sermón está registrado en los evangelios sinópticos. Hablo de Marcos y hablo de Lucas. Encontramos el mismo sermón en Marcos 13 y también en Lucas 21. Sin embargo, necesitamos, para entender mejor lo que dijo Jesús, y esto de manera de introducción, sí necesitamos estudiar a profundidad Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. La parte de Mateo 25 solo está registrada prácticamente en este libro de Mateo. No está registrado en Marcos ni en Lucas. Así que para entender mejor, porque hay cosas que de repente las menciona Mateo, no las menciona Marcos. Lucas puede que las mencione de otra forma. Hay otras cosas que las menciona de una forma Mateo, de otra forma Marcos y de otra forma Lucas. Y todos ayudan y aportan cosas que no están en los otros evangelios. O sea, para entenderlo mejor, para captar mejor la idea que Jesús quiso dar a entender a sus discípulos, porque fue a ellos que les contó en el Monte de los Olivos este sermón, tenemos que estudiar los 3 capítulos, ¿verdad? Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en Mateo 24 y Mateo 25 como primera parte, porque este capítulo es un caudal enorme de información que podemos encontrar, y es interesante cómo, si nosotros nos centralizamos y vamos a comenzar con Mateo 24, abriendo la palabra de Dios, comenzando este capítulo, vamos a poner un ejemplo acá para que podamos ver lo que dice él mismo en el siguiente versículo. Vamos a leer para que vean cómo es que nosotros podemos captar mejor este sermón de Jesús en estos evangelios sinópticos. Mateo 24, 7. ¿Qué es lo que dice Mateo 24, 7 como ejemplo? Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y quiero resaltar la última parte de este versículo, porque dejemos ahí el versículo de pantalla. Dice: porque se levantará, lo voy a leer de nuevo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y ¿qué más? Dice que habrá terremotos. Es lo que dice aquí. Habrá terremotos. ¿En dónde dice que va a haber terremotos según el Mateo 24, 7? Dice que va a haber terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos acá esta parte de Mateo, nos llama la atención porque dice que va a haber terremotos en diferentes lugares. Ahora, veamos lo que dice, por ejemplo, Lucas. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 21, donde está registrado el mismo sermón de Jesús? 21, versículo 11. ¿Qué es lo que dice Lucas 21, 11? Y habrá, dice, grandes terremotos
Óigame, mire bien lo que dice aquí Lucas. Dice algo parecido, pero con otra terminología, porque dice, y habrá grandes terremotos. Allá lo que dijo Mateo fue que habrá terremotos en diferentes lugares. Y habrá grandes terremotos. O sea, para entender mejor esto, uno lee Mateo 24:7, dice, van a haber terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Y aquí Lucas 21 dice, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares dice ahí que va a haber pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, para nosotros poder captar, y así otros ejemplos que podemos ver nosotros allí también, donde usted lee un versículo en Mateo 24, usted lee la misma declaración de Jesús en Marcos 3 y en Lucas 21, pero los apóstoles hacen diferentes aportes. En este caso, el último que leímos fue de Lucas, que fue un médico, no es de entre los 12, pero sí fue un apóstol también que dejó a un lado de trabajar de lleno con su obra médica y se involucró de lleno a seguir a Jesús para ser un discípulo, en el caso de Lucas, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué circunstancias Jesús contó este sermón profético? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué es lo que había pasado previamente a esto? ¿Cuántos días faltaban ya para terminar el ministerio de Jesús? Ya estaba en sus últimos días. Recordemos que si nosotros vemos el capítulo anterior de Mateo 24, encontramos ahí en el 23 que Jesús declara los famosos ayes contra los fariseos y contra los escribas, donde él hace la condenación a ellos por su condición espiritual, por su estado de putrefacción, por así decirlo, espiritual, que no querían salir de ahí, que estaban muertos, que estaban encerrados en sus doctrinas, en sus creencias, en sus dogmas, en sus tradiciones, y no querían salir de allí, de ese cascarón, para poder compartir el evangelio y dar en realidad al mundo entero el verdadero rostro de Cristo, reflejar su amor y su misericordia, su gracia. Pero ellos no, estaban colocando muchas cargas sobre mucha gente, que el mismo Jesús les dijo, ustedes están colocando grandes cargas sobre la gente, pero ustedes no las quieren llevar, pero ni con un dedo. O sea, están haciendo que la gente haga cosas que ustedes no se atreverían a hacerlo. Y vemos cómo en el capítulo 23, después de los ayes, hay un lamento de Jesús. En el capítulo 23, versículo 37, dice lo siguiente hasta el versículo 39, lo vamos a leer. Mateo 23, 37 al 39. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, ¿a quién? A los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada. ¿Cómo es que va a quedar vuestra casa? Dice Jesús. Desierta. Eso es lo que dice. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero leer algo importante comparando esta declaración de Jesús. Luego vamos a ir a uno de los versículos que le acabamos de leer.
Vamos a leer Mateo 21, versículo 13. Ese versículo está dentro del contexto de la purificación del templo. Jesús llegó al templo y encontró a muchos judíos haciendo negocios dentro del templo. Dice el versículo 13 del capítulo 21 de Mateo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice Jesús acá, mi casa. Está hablando de su templo, de su casa de oración. Él está citando un versículo registrado en Isaías. Esto viene del profeta Isaías. Esto es palabra de Dios, pero no es nada que no tuvieran en mente los judíos, que no tuvieran ellos acceso a saberlo y ponerlo en práctica. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Jesús está hablando de su templo, de su casa de oración. Ahora, leamos de nuevo el capítulo 23 y el versículo 38. ¿Qué dice ahora en comparación a lo que dijo Jesús? Que dijo, mi casa. Eso mencionó Jesús, mi casa. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. No está hablando aquí ya en un término posesivo, mi casa, no. Ahora está diciendo vuestra casa. Esta casa ya no es mía, esta casa es de ustedes, porque ustedes han rebalsado la paciencia divina. He aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta. Terrible. Terrible. Cómo Jesús ahora les dice, esa casa es de ustedes, esa casa ya no es mía. Yo no voy a morar ahí, en esa casa. Luego el capítulo 24 comienza en el versículo 1 en adelante diciendo lo siguiente. Vamos a ir poco a poco haciendo la introducción del mismo. Capítulo 24 del 1 en adelante. Vamos a leer primeramente el 1 y el 2 y luego vamos a hacer un comentario al respecto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué terrible. Qué terrible. Vamos a quedar ahí hasta el versículo 2. No vamos a quedar allí. Dice que los discípulos, la Biblia dice que los discípulos, ellos como buenos judíos, como buenos ciudadanos, tenían en el templo, como todos los judíos, un símbolo del orgullo nacional. Un símbolo que los catapultaba a ellos en esa época que les tocó vivir, como uno de los grandes monumentos de las maravillas de aquel entonces, el templo judío. Era un templo enorme, con grandes murallas, las paredes hechas de materiales preciosos, adornado. Seguramente para cualquier persona al ver ese templo era un motivo de orgullo, este es nuestro. Se sorprendían, se admiraba la gente de ver un edificio de tal envergadura. Y los discípulos, cuando vieron a Jesús que estaba saliendo del templo, dejando, ya como él había mencionado, esta no es mi casa, yo me tengo que salir de aquí, vuestra casa, la casa de ustedes, les dijo a los fariseos y a los escribas, ya no es mía, vuestra casa os es dejada desierta. Los discípulos le estaban mostrando, les dicen, Señor, pero Señor Jesús,
estás saliendo de acá y yo quiero que notes acá cómo fue acabado este edificio. Mira estas paredes, mira estas columnas, cómo está con oro acá, con diferentes materiales, con jazmín, con mármol. Una gran cantidad de cosas que está colocado sobre las piedras enormes, materiales que deslumbraban a los ojos de aquella gente que vivió para entonces. Y los discípulos estaban queriendo impresionar la mente de Jesús, de que Dios había mandado a construir ese templo y que estaba colocado por una razón en Judea, allí con los judíos. Y para Jesús, pues no había ninguna admiración, nada que decir que una gran envergadura, si él mismo había instruido para que se construyese el templo. El problema era que cuando Jesús vino a la tierra, él vino con la intención de morar en medio del pueblo. Así como cuando Dios, Cristo mismo, llamó a Moisés en el monte de Sinaí y le dio instrucciones precisas para que se levantara un tabernáculo en el desierto. Y sabemos de que el tabernáculo, la intención del mismo era que Dios, Jehová, iba a morar en medio de su pueblo. Y cuando Cristo vino aquí, vino con la intención de morar en medio de su pueblo. Y eso hizo. Vivió acá en la tierra. Su ministerio duró 3 años y medio. Vemos cómo Jesús notó lo que les estaba mostrando los discípulos. Y les dice, pero ustedes están viendo todo esto. Les dice. Y dice el versículo 2, ¿veis todo esto? Dice el versículo 2, contestándole a Jesús a la pregunta de los discípulos. Ustedes están viendo todo esto. Esto que ustedes me están diciendo que es grande, que es hermoso, que es de lujo. ¿Ustedes ven todo esto que me están diciendo? ¿Se dan cuenta de lo que me están describiendo? Y estoy aquí parafraseando. Y les dijo él, ¿quieren que les diga una cosa? De cierto os digo, y cada vez que Jesús empieza una declaración diciendo, de cierto os digo, es porque va a decir algo fuerte, algo grande, algo importante, esencial, de vital relevancia que necesitaba la atención muy minuciosa de las mentes que estaban escuchando lo que Jesús iba a decir. De cierto os digo que no quedará, ¿qué cosa? Aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba diciéndoles que ese orgullo de los judíos, ese templo que habían erigido, todas esas piedras preciosas que estaban colocadas de una manera sincronizada, especial, para poder hacer un arte hermoso en la construcción de ese templo. Yo les digo a ustedes, todo esto que ustedes ven acá, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ni una tan sola. Todo va a ser derribado. Todo va a ser tirado al suelo. No hay forma de describir, de saber, ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, qué fue lo que pasó exactamente en ese momento por la mente de los discípulos al darse cuenta de eso, al escuchar las palabras de Jesús. Porque primero, por un lado, ellos estaban ensalzando el templo, haciendo alarde de esa edificación que era propiedad de ellos. Pero luego Jesús les dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo les llegó eso a los discípulos? ¿Cómo les caló? ¿Cuál fue la impresión para ellos? ¿Qué pasó por su mente al escuchar esas palabras de Jesús? Que eso que ustedes me están diciendo va a ser derribado y todo, no una parte. Les dijo, ni tan siquiera una piedra va a quedar sin ser derribada. Todo va a ser tirado al suelo. Y me imagino a los discípulos preocupados, ansiosos. ¿Cómo es esto?
piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo va a ser esto? Terrible. Sigue diciendo ya un poco más adelante el capítulo, en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí los discípulos se retiraron con Jesús. Jesús dejó el templo, dijo: esta casa ya no es mía, esta casa es de ustedes, porque han sido duros de corazón, no quieren aceptarme, y yo me retiro. Y se fue a sentar allá al monte de los olivos. Estaba allá al oriente de la ciudad. Los discípulos se le acercaron porque estaban en sus mentes maquinando, estaban craneando, estaban ellos ansiosos, estaban inquietos, estaban totalmente desapercibidos. Sus mentes habían sido impactadas por las declaraciones de Jesús al decirles que no iba a quedar ninguna piedra que no fuera derribada del templo. Entonces estaban con esa necesidad de saber. Ellos estaban diciendo: pero tenemos que preguntarle a Jesús de alguna forma. Salieron del templo y en ese momento no le dijeron nada. Siguieron caminando con él y pensando: ¿qué le preguntamos? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Queremos saber eso. Necesitamos estar listos para cuando eso suceda. Y no se aguantaron y tuvieron que preguntarle de nuevo a Jesús, en función de lo que Jesús había dicho. Y le dicen, se le acercaron aparte, dice, a Jesús. Había más gente seguramente, se le acercaron aparte a preguntarle: Señor, le dice, por favor, necesitamos que nos hables, que nos digas, que nos cuentes. Y ahí le hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas estaban hablando los discípulos? Pues de la destrucción del templo. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Y le pregunta también: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Era tan grande la edificación del templo, era tan grande, que ellos, al momento en que Jesús les dijo que ustedes están viendo todo esto, piedras preciosas, materiales especiales, pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. E inmediatamente ellos dijeron: no, esto no es otra cosa más que el fin de todas las cosas. Va a ser destruido cuando venga el fin descrito por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos habían leído eso y sabían de que ese día iba a llegar. Entonces le preguntaron: Señor, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuáles serán las señales? Como le dice ahí, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, para nosotros saber que ya el tiempo se aproxima, que está cercano, y estar listos? Y luego Jesús contestó de una forma que me sorprende, porque el problema es que, miren, los discípulos estaban preguntándole: Señor, estamos entendiendo que tú dices que este edificio va a ser destruido, y nosotros lo creemos. Pero nosotros creemos que al ser destruido el edificio, no va a haber otra cosa que lo destruya más que la segunda venida de Cristo, el fin de todas las cosas. Y necesitamos saber qué señales van a haber, cuáles van a ser los anuncios, el preámbulo, cuáles van a ser las circunstancias que van a rodear a tu segunda venida, al fin de todas las cosas que estamos viendo. En su mente decían ellos, para estar listos, para saber cuándo es que ya está cercano el tiempo. Y Jesús no empezó contestándoles diciendo: miren, les voy a dar esta señal. Les voy a decir que vienen tormentas, terremotos, tifones, huracanes, incendios, volcanes que entran
erupción, sequías, calores intensos, fríos invernales, tornados. No habla nada de eso, inundaciones, no habla nada de eso. Lo primero que Jesús quiso era que sus discípulos tuvieran ellos en su mente, lo tuvieran presente, que ellos como hijos de Dios estaban en la posibilidad latente de ser engañados. Porque el diablo sabe, conoce las profecías y lo que quiere hacer él es engañar a la gran mayoría de la gente. Entonces, cuando le contesta esa pregunta Jesús a los discípulos, lo primero que les dice a ellos es lo siguiente, versículo 3 y 4. Lo vamos a leer de nuevo el versículo 3 y el 4. Hasta el 5 vamos a leer, del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que Jesús les dijo. Mirad que nadie os engañe. A ustedes les va a rodear la posibilidad de que sean engañados. Tienen que estar alertas, tienen que estar sabidos. No permitan que nadie os engañe. El diablo va a venir a ustedes queriéndolos engañar. Estén atentos. Versículo 5. Porque vendrán muchos. ¿Cómo es que lo va? Ahí solo les dice él en términos generales. Solo les dice, miren ustedes que nadie los engaña. Pero yo luego aquí dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cómo es que va a estar la posibilidad de que a ellos los engañen? Bueno, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. El versículo 5, la última parte dice que a muchos engañarán, pero no dice que a todos. Dice que van a presentarse muchos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Eso es lo que van a decir. Miren, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Redentor. Y a muchos van a engañar, con toda seguridad. A muchos van a engañar. Y esa profecía es una profecía palpable, impresionante, que ocurrió en el pasado lejano. Y también va a ocurrir, y en algunos casos ya ocurrió en estos días. Cuando hemos estado viendo por diferentes lugares que hay muchas personas que se levantan diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el Redentor, yo soy el enviado de Dios, yo soy el vicario de Cristo. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Sin duda alguna que muchos van a ser engañados. Y que muchos, más bien, ya están siendo engañados por estas personas. En la década de los 90, recuerdo yo, una famosa historia que todavía en algunos programas de historia, de acontecimientos, hacen remembranzas de eventos que marcaron la historia, que captaron la atención de un gran segmento de la población mundial y que tuvo que ver con lo que pasó en Waco, Texas, con David Koresh, donde este hombre se hacía llamar el Mesías y que había sido anunciado que en determinado día iban a terminar todas las cosas. Y él ganó una gran congregación, donde al final
No voy a dar mucho detalle, pero al final él se mató con muchas personas allí, inmoladas, creyendo que al hacer eso iban a librarse de todos los juicios divinos y que iban a subir al cielo para reinar con Cristo por toda la eternidad. Y esa forma engañó a mucha gente. Así han habido otros que se han levantado en años más recientes diciendo que son el Mesías. Yo soy el Mesías, yo soy el Redentor, Cristo me ha mandado a mí. Se han levantado. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes. ¿Cómo nosotros podemos protegernos contra esos engañadores, esos falsos cristos? Que muchos van a estar sujetos a hacer milagros. Muchos van a decir, pero yo estoy haciendo milagros acá. O en tal iglesia, mucha gente dice, en tal iglesia hacen milagros. Miren cómo se levanta esa persona de su silla de ruedas, de su lecho de enfermo. Las personas caen al suelo. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Vamos a ver si eso es una mera prueba de que la persona viene de Dios. Capítulo 7 de Mateo. ¿Qué dice el capítulo 7 de Mateo? Versículos 21 hasta el 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solamente el que diga, Señor, Señor, el que aclame y que invoque el nombre de Dios. No, no solamente él, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Van a haber personas que se le van a presentar delante del Señor. Y le van a decir, Señor, pero yo declaré tal profecía en tu nombre. Y pasó lo que yo profeticé. Otros van a llegar diciéndole, Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. ¿Cómo es eso? Yo hice ese trabajo declarando el nombre de Cristo. Pero van a venir otros también diciéndole al Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros, levantamos muchos enfermos, hicimos que algún paralítico anduviera, le devolvimos la vista a los ciegos. Hay muchos que estaban en su cama, enfermos, postrados, y de ahí se levantaron cuando oramos por esa persona. Ahora, ¿qué les contestó Jesús a todas estas personas? Porque es muy fácil ahora decir que para una persona creer que tal congregación o que tal persona tienen el Espíritu de Dios. Porque viene y oran por esa persona y se levanta del lecho de enferma. O en algunos casos, como se ha visto recientemente, personas que vienen de la muerte por una oración de una persona, resucitan. ¿Qué les contestó Jesús en el versículo 23? Y entonces les declararé, ¿qué va a declarar Jesús? Nunca os conocí. ¿Qué es eso de nunca os conocí? ¿Será que Jesús lo conoció por algún momento? ¿En algún tiempo estuvieron con Jesús y después decidieron no estar con Jesús, sino que salirse? No. Ahí no dice, en algún tiempo los conocí, pero ahora ya no. No, dice,
nunca os conocí. Quiere decir que el hecho de que alguien haga milagros no es una prueba contundente de que viene de Dios. El diablo también tiene poder para hacer milagros. Y Jesús les dice luego, apártense de mí. ¿Hacedores de qué? De maldad. Los que levantaban a los enfermos, todos esos, dice que son hacedores de maldad. Jesús dijo algo bien interesante en el Evangelio según San Juan. El que no es contra mí, conmigo es. El que conmigo no recoge, desparrama. Solo hay dos grupos. Solo hay dos grupos. No hay tres, no hay cuatro. No hay un término medio, solo hay dos grupos. ¿Con quién está usted y con quién estoy yo? Ahí dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el grupo que está entre los que deciden obedecer a Dios incondicionalmente. De entregarle su vida en obediencia a Dios en todo lo que Él requiere. No solamente es asunto de Señor y saltar y cerrar los ojos y clamar. El mismo Jesús le declaró a la mujer samaritana: vendrá el día cuando aquí se van a presentar, yo necesito que se presenten ante mí adoradores en espíritu, pero también en verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios, San Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nuestra fe tiene que estar cimentada en un así dice Jehová. En lo que dice las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El problema es que hay muchos hoy en día que su fe está basada en lo que dice nada más en el Nuevo Testamento, en lo que dicen los Evangelios, o solamente en lo que dicen algunas cartas de Pablo, o solamente en las cartas de Pedro o en las de Juan. No. La Biblia no es asunto de tener una doctrina y que esa doctrina solamente va a estar basada en el Nuevo Testamento. No, todas las doctrinas, en el caso de la Iglesia Adventista, todas las doctrinas, todas nuestras creencias están registradas y apoyadas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted las puede encontrar ahí todas. Y nuestra fe tiene que estar cimentada en esa parte, en la palabra de Dios. No en supersticiones, no en conjeturas, no en teorías meramente humanas. Las doctrinas de Dios no descansan en teorías o en argumentos hechos por hombres. Descansan en un así dice Jehová. Recuerden cómo Jesús repelió el ataque de Satanás, las tentaciones. No contrarrestó las mismas con un milagro. Pudo haber convertido las piedras en pan. Tenía hambre en ese momento. Pero no cayó en la tentación. ¿Cómo contrarrestó Jesús? Las contrarrestó con un así dice Jehová. Cada tentación, cada argumento que el diablo estaba queriendo utilizar para hacer caer a Jesús, Jesús lo respondió con un así dice Jehová. Pero hay un problema, que si nosotros decimos, es que me da sueño leer, es que me da pereza, yo solamente abro un libro y ya me duermo, es que me aburro de leer, me aburro de estudiar, o solo abro un libro y me arde la vista, tenemos un problema porque entonces nuestra fe va a estar expuesta a ventarrones espirituales. A ir para acá, a ir para el otro lado porque no estamos bien cimentados en la roca que es Cristo Jesús. ¿Y dónde lo encontramos a Él? En la palabra de Dios. Corremos ese peligro. Nosotros tenemos que estar bien doctrinados, bien sabidos de cómo manejar la Biblia, de cómo soportar nuestra fe, de cómo encontrar aquí en la Biblia las bases de nuestras creencias. Todas están aquí en la Biblia.
No hay una que no esté ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros, como seres humanos, basamos nuestra fe solamente en milagros, le cuento algo, Satanás tiene poder para hacer milagros. Entonces usted no va a poder distinguir entre lo que es de Dios y entre lo que es de Satanás si utiliza el hecho de que un milagro es meramente una prueba que es divina. ¿Qué pasó cuando se presentó Moisés y Aarón ante el faraón para anunciarle que dejara libre al pueblo de Israel? Bueno, la vara de Aarón fue tirada al suelo y se convirtió en serpiente, como le había dicho Jehová a Moisés. Pero vinieron los adivinos, los encantadores, los brujos que tenía faraón, tiraron las varas de ellos también y se convirtieron en serpientes. Claro, sabemos de que esa fue una ilusión óptica, ¿verdad? Satanás no puede dar vida, pero a la vista de los que estaban ahí, las serpientes estaban vivas. O sea, ¿tiene poder? ¿No tiene poder el diablo para hacer milagros? Sí lo tiene. Claro que lo tiene. Y cuando nosotros vemos, y vamos a leer Apocalipsis para que vean algo interesante que dice ahí. Capítulo 13, versículo 13. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 13:13? ¿Qué es lo que va a poder hacer el diablo en estos últimos días? También hace, dice, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. ¿Qué es lo que ahora hace o se le va a permitir al diablo hacer? Descender fuego del cielo. ¿Usted se imagina eso? Bolas de fuego enormes cayendo del cielo como respuesta a la oración de alguien. Hay que estar bien cimentados en la roca como para no creer eso. Porque si estamos medianamente convencidos o nuestra fe está medianamente establecida por nuestras doctrinas, en un así está escrito, cuando veamos esas cosas cualquiera, si fuera posible, dice la Biblia, aún a los escogidos. No va a ser nada fácil resistir las tentaciones. Porque con nuestros propios ojos vamos a ver, pero si ahí está, yo lo estoy viendo, que eso ocurrió. Se levantó del hecho de donde estaba ya muerta la persona. Se levantó de silla de ruedas. Era un epiléptico y ahora no tiene nada. Estaba, no sé, cualquier tipo de padecimiento. Que alguien tenga, por ejemplo, también un demonio que esté poseído. También. Se ha poseído y alguien viene y ora y sale el demonio. ¿Qué va a decir uno? No, pero es cierto, oró y salió el demonio. La persona se curó. Vamos a Mateo de nuevo para ir terminando esta parte. Capítulo 24. Dice el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál es lo que rescatamos nosotros de todo esto? Es que Jesús, cuando les contó esto a los discípulos, se los contó, pero él quiso dar esta profecía en realidad esta profecía tiene un doble cumplimiento. ¿Por qué doble cumplimiento? Bueno, porque en primer lugar ya ocurrió y en segundo lugar va a ocurrir. El primer cumplimiento tuvo que ver con lo que pasó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano. Y también está prefigurando este capítulo, este sermón de Jesús,
todo lo que tiene que ver con las señales del fin del mundo. De hecho, el subtítulo de este capítulo 24, desde el versículo 3 en adelante, dice en mi Biblia, señales antes del fin. ¿Del fin de qué? Pues del mundo, de las cosas que estamos viendo. Eso es lo que dice ahí. Pero Jesús, en primera instancia, se los contó a los discípulos para que estuvieran pendientes cuando viniera, para que ellos pudieran predicar y que estén atentos a los cristianos de la destrucción de Jerusalén que sucedió y que totalmente destruyó ese templo en el año 70. Que Dios nos ayude a estar firmes según así dice Jehová, para estar listos cuando vengan todas esas aflicciones y podamos resistir al enemigo. Que el Señor les bendiga.